que podamos permitirnos en nuestra vida que crezcamos de tal manera que lleguemos a conocer más y mejor a nuestro Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Bueno, conocer los caminos de Dios. A medida que conocemos sus caminos, vamos a ir conociendo a Dios. No podemos conocer a Dios por encontrar una definición en el internet de quién es Dios y que te salga la definición ahí. Eso puede ser una definición, pero que nosotros lleguemos a conocer a Dios a través de conocer sus caminos. Y vamos a hablar de tres, si me da tiempo, de cuatro caminos esta mañana. Ven ahí. Los caminos de Dios son, número 1, caminos de santidad. Número 2, caminos de oración. Número 3, caminos de obediencia. Y número 4, caminos de reposo. Santidad, oración, obediencia y reposo. Y a través de este pasaje que vamos a ver en esta mañana, vamos a aprender a conocer algo acerca del carácter de Dios. La manera que nosotros conocemos a Dios, cuando conocemos sus caminos, aprendemos a conocer a Dios en la manera que Él juzga, en la manera que Él obra, en la manera que Él perdona, en la manera que Él nos cuida, en la manera que Él nos sostiene. Y este obrar de Dios lo conocemos de esta manera, como los caminos de Dios. Si conoces sus caminos, entonces vas a conocer su carácter. Mira lo que el salmista, para introducirnos, el salmista David escribió en el Salmo 103, versículo 7. Y aparece aquí en dos versiones para que podamos ver, es el mismo texto pero en diferente manera, y lo vamos a ver de esta manera. Dice así la Biblia de las Américas: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Vean las cosas: a Moisés sus caminos y al resto sus obras. En la Nueva Traducción Viviente dice así: dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Entonces ahí están los dos puntos que vamos a ver esta mañana: los caminos y su carácter. Vean ustedes la diferencia que hizo Dios. A Moisés le enseñó sus caminos y al resto del pueblo sus obras. En Éxodo 33 vamos a estar esta mañana, del 1 al 18 vamos a leer, pero para ponerte en contexto, un capítulo antes, en Éxodo 32, hay una historia de las más lamentables del pueblo de Israel. Los voy a poner en contexto. ¿De qué se trata? Resulta que Dios saca a su pueblo de Egipto y se los lleva a la tierra prometida. Pero en ese trayecto, estando en el desierto, ustedes saben, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. ¿Un becerro de qué? De oro. Hizo un becerro de oro y empezaron ellos a adorar al becerro. Esa escena, hermanos, es una de las más lamentables del pueblo de Israel. Estaban en el desierto y empezaron a adorar a ese becerro de oro y empezaron a decir: bueno, aquí está tu Dios, el que te sacó del pueblo de Egipto. Ante esa situación, llegamos al capítulo 33 de Éxodo, porque esta historia de el pueblo que cayó en idolatría nos lleva a ver que los caminos de Dios son caminos de santidad. Y para comprender por qué Dios reaccionó de esta manera, hermanos, por eso les doy a conocer el detalle de este incidente. Ellos crearon un becerro de oro. Ellos hicieron una imagen de Dios aquí en la tierra. Ante ese incidente,
Dios contesta de esta manera. Y vamos a ver qué pasó, qué hizo Dios al ver que su pueblo hizo esto. Vamos a Éxodo 33. Dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Anteriormente Dios se refería al pueblo de Israel como mi pueblo. Mi pueblo. Ahorita noten ustedes que no dice mi pueblo, le dice a Moisés: dile a tu pueblo. Bueno, enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que yo te destruya en el camino, porque eres un pueblo súper obediente. ¿Qué dice ahí? Terco. No eran chiapanecos, aclaro, pero eran tercos. Bueno, dice el versículo 4: cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés: dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas, para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el pueblo, el que buscaba al Señor, salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés, escucha esto, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Esa es, hermanos, la lectura de esta mañana. Entonces vamos a ver que ante la situación que acaba de pasar del becerro de oro, Dios se enfureció. ¿Dios qué? Se enfureció, hermanos, con todo el pueblo. Se enfureció con todo el pueblo. Lo leemos claramente en el versículo 3, cuando Dios le dice a Moisés: yo no subiré en medio de ti, no sea que yo te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Hermanos, eso lo leemos ahorita nosotros tranquilamente sentados aquí en la congregación, pero
Es algo terrible eso que está diciendo Dios. Imagínate que Dios te dijera ahorita: yo no voy a estar contigo, no sea que yo te destruya por estar ahí contigo, porque eres un pueblo, ¿qué? Terco. Dios se enfureció con ellos. Ahora, hermanos, la santidad de Dios y la pecaminosidad de su pueblo no son compatibles. Cuando Dios ve el pecado, hace dos cosas: o se aleja del pecado o destruye el pecado. No hay más. O se aleja Dios del pecado o lo destruye. En esta historia Dios se alejó, comenzó a alejarse de ellos. Le dijo: bueno, no voy a ir con ustedes, no voy a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque son un pueblo terco y habían pecado. Así que de esa manera se ha de haber sentido Isaías cuando leemos en Isaías 6:5, cuando Isaías tiene una revelación de quién es Dios. Dijo Isaías: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Así que, hermanos, la santidad y el pecado del hombre no son compatibles. Como el agua y el aceite no se mezclan. Así es el pecado del hombre, así es nuestro pecado, y la santidad de Dios no pueden estar en el mismo lugar. Así que Dios en ese momento les dijo: no, me voy a alejar de ustedes, porque si no me alejo, los voy a destruir. El único lugar donde se encontraron la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios fue en la cruz del Calvario. Es el único lugar donde se encontraron. Ahí fue destruido el pecado, pero el peso de la ira de Dios casi destruye la naturaleza humana de Cristo. Vean ustedes lo que dice Mateo 24:46, 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, el peso de la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Y así que en la cruz del Calvario es el único lugar donde se encontraron. Así que en el relato vemos, hermanos, que Dios empezó a distanciarse de su pueblo. El pecado para nosotros resulta muy natural, pero el pecado ante Dios es, hermanos, una cosa horrenda. Le resulta repulsivo, porque Dios es santo. Y el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel que sus caminos son caminos de santidad. Entonces, hermanos, para conocer a Dios requiere que conozcamos sus caminos, y el primer camino que tenemos que conocer es el camino de santidad. ¿Camino de qué? De santidad. De santidad. Y la santidad, hermanos, es importante para el pueblo de Dios, para el que quiere seguir a Cristo. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Isaías 59:2. ¿Hasta qué punto llegó la pecaminosidad del pueblo de Israel, que Dios les dijo lo siguiente: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos? Vean hasta qué punto llegó la pecaminosidad del pueblo de Israel, que Dios les dijo:
ese pecado ha hecho separación entre ustedes y Dios, porque Dios o se separa del pecado o lo destruye inmediatamente, no hay más. Así que la santidad en la vida del creyente es la evidencia de la presencia manifiesta de Dios, hermanos. Lo dijo el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:9, pero ustedes, hablando de la iglesia de Cristo ahora, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que eso es el llamado que tenemos de parte de Dios. Número uno, que podamos transitar y conocer los caminos de santidad de Dios. Ahora, cuando nuestras vidas reflejan poca o total falta de santidad, es un indicio de que no conocemos los caminos de Dios y por eso andamos como mejor nos conviene, ¿verdad? Andamos caminando sin ley, sin Dios. Bueno, es la manera que me conviene caminar, porque no conozco a Dios, porque no conozco su camino. De esa manera empiezo a transitar y andamos en nuestros propios caminos. Vamos a ir rapidito. Vamos al segundo punto. ¿Qué hace Moisés cuando escucha que Dios le dice, bueno, me voy a separar de ustedes, me voy a alejar de ustedes? ¿Qué hizo Moisés ante esta situación? ¿O cómo hubieras actuado tú en el lugar de Moisés? ¿Qué hubieras hecho si Dios te dice, me voy a separar de tu familia, me voy a separar de tus hijos, me voy a separar de tus padres, porque si sigo ahí los puedo llegar a destruir? ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Qué hizo Moisés? Al ver el becerro de oro y la idolatría de Israel, Dios decidió enviar a un ángel. Dios no iría con ellos, pero Moisés prefirió no moverse. Moisés no solo estaba atribulado y atormentado, sino que en medio de la desesperación también oró. Él aprendió que los caminos de Dios son caminos de oración. La oración es vital para el pueblo de Dios. No podemos cambiar el pasado, pero a través de la oración Dios siempre puede cambiar la forma en el que el pasado te está afectando en el presente. Y a través de la oración Dios puede cambiar la forma en que viviremos en el futuro. Al haber aprendido del pasado, es probable que el pueblo se hubiera conformado con la provisión del ángel, así como también hoy muchos se conforman con buscar a Dios únicamente cuando hay problemas. Dios le estaba dando una lección a Israel y Dios le estaba diciendo, yo no soy un Dios solamente para solucionar problemas. Dios quería que el pueblo de Israel tuviera una comunión íntima con Él. Ya Moisés había conocido, él personalmente había conocido que los caminos de Dios son caminos de santidad. Cuando estando en la montaña, Moisés escuchó una voz que le dijo, quítate las sandalias de los pies, Moisés, porque el lugar donde estás, santo es. Entonces Moisés aprendió, bueno, si quiero caminar con Dios, tengo que transitar en su camino de santidad. Eso aprendió Moisés. Así que Moisés está aquí en esta situación, hermanos, y aunque se sentía triste y se sentía desanimado, pero él sabía que a través de la oración podía encontrarse con su Dios. Ahora, Dios no es un Dios que solo sirve para resolver problemas. ¿Se imaginan que Dios nos sacara de nuestros problemas sin tener una relación con Él?
Y eso es lo que Dios le está enseñando a Israel. Y Moisés sabía que era tener una comunión íntima con Dios. Si Moisés hablaba cara a cara con Dios, Moisés sabía que tener comunión con Dios era el mejor lugar donde él podía estar. Encontrarse con Dios cara a cara, hermanos. Moisés no se conformó solamente con un ángel. Moisés sabía que necesitaba a Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros no conocemos a Dios, nos conformamos solamente con que Dios te arregle una situación, que componga algo en tu vida, y con eso quedamos servidos. Pero Dios quiere que experimentemos su presencia manifiesta a través de cada circunstancia que nosotros pasamos, que le podamos conocer más. Cuando tú salgas de una situación difícil en tu vida, tú salgas y digas: bueno, he aprendido a conocer más de cerca a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Eso es el bien para la humanidad, para el hombre, que conozca a su Dios, a su Creador. No solo que sepa que existe un Creador, no, sino que conozcamos a ese Creador. ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Si nosotros no tenemos comunión íntima con Dios, jamás vamos a experimentar su presencia. Y vamos a conformarnos con esto. Pídele a Dios que me ayude. Pídele a Dios que me saque de esto. Pídele a Dios que me saque de aquello. Pero Dios no es una lámpara mágica. Conocer a Dios requiere conocer sus caminos de oración. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Tesalónica: nunca dejen de orar. Nunca. Porque la oración, hermanos, nos mantiene en una comunión íntima con Dios. Y es en esa comunión donde Dios empieza a cambiar tus planes y a cambiar mis planes sin que nos duela, sin que nos quejemos. Porque si no tuviéramos comunión íntima con Dios, Dios te dice: no lo hagas, y tú dices: ¿pero por qué? Si todos lo hacen. No. Entonces tenemos comunión íntima con Dios, y Dios te puede dar un no, y tú lo vas a sentir como el no más dulce en tu vida. Así como estábamos cantando hace rato. Pero, hermanos, ese canto que dice: entrego mi voluntad, parece muy fácil, pero en realidad es bien difícil. Se acaba de terminar un año. En el año, ¿cuánto de la voluntad de Dios hicimos y cuánto de nuestra propia voluntad hicimos? Y si hacemos un balance, resulta que le ganamos a Dios. Hicimos más veces nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Pero sí cantamos: quebranta mi corazón, te entrego mi voluntad a ti, ¿verdad? Así que parece bonito, pero lo tenemos que llegar, lo tenemos que aterrizar, ¿verdad? Y, hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Dios no solo te creó, sino que Dios sostiene tu vida, hermano, hermana. Y Dios tiene planes de bien y de bienestar para ti, para tu casa y para tu familia. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que conocer a Dios requiere transitar en esos caminos de oración. Ahora, hermanos, si ya hablamos de transitar en un camino de santidad, nosotros a veces la palabra santo no cabe muy bien en nuestro vocabulario, porque pensamos que santo es alguien que casi tiene alas y que jamás tiene un mal pensamiento y que jamás ha pecado y jamás va a pecar. Eso no es santo.
El significado de la palabra santo es una palabra que es Kodesh, Kodesh, de la raíz hebrea Kadash, que significa ser apartado para un propósito específico. ¿Verdad? Por eso la Biblia constantemente, Pablo le dice a los hermanos: santos, santos, santos. Y uno tiene la idea, bueno, ¿qué será? Que nunca se enfermaban, nunca pecaban, nunca tenían malos pensamientos, nunca querían ahorcar al hermano. Eso no es santo. Eso no es. Santo es ser apartado para Dios con un propósito específico. En este caso, ¿para qué? Para la salvación. Dios nos apartó para Él, ¿para qué? Para salvarnos. Eso es el significado de la palabra santo. Ahora bien, el pastor Henry Blackaby dice lo siguiente de la santidad: la santidad es un prerequisito para que la adoración sea aceptable para Dios. Y más aún, la santidad es la condición necesaria para estar en relación con Dios. Cuando yo leí eso dije, wow. Porque nos quita un peso de encima, porque nosotros pensamos que la santidad es que yo no tenga ningún mal pensamiento jamás. No, la santidad, hermanos, es una actitud de nuestro corazón, y Dios nos separa para Él, para su propósito, para su gloria. Pero la santidad es un prerequisito para que la adoración sea aceptable para Dios. Y más aún, es la condición necesaria para estar en relación con Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el libro de Hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que necesitamos la santidad en nuestras vidas, hermanos. Esto nos lleva a el tercer punto: caminos de obediencia. Ahora, hermanos, caminar con Dios y transitar en los caminos de obediencia no es como un examen de opción múltiple. Ustedes han visto los exámenes de hay A, B, C y D, ¿no? Bueno, ¿cuál es la capital de Campeche? Bueno, inciso A, Morelia; inciso B, México. Bueno, para Dios no hay opciones múltiples. Es obedeces o no obedeces, ya no hay más. O sea, no hay términos medios. Entonces, el tercer camino para transitar es el camino de obediencia a Dios. Ahora, ¿qué significa caminar en obediencia a Dios? ¿Significa que jamás le vas a fallar? No, eso solo lo hizo Cristo aquí en la tierra. Pero ¿qué significa para nosotros, hermanos, que vayamos caminando con Dios? Perdón, se me pasó una cita que no te dije acerca de la oración. La oración, aunque a menudo es agotadora, incluso una agonía, es con el tiempo la mayor fuente de poder. Me gustó mucho eso. Es con el tiempo la mayor fuente de poder. Y es a través de la oración que tenemos siempre comunión con Dios. Bueno, Moisés tenía muy en claro, hermanos, que si Dios no le mostraba sus caminos, jamás podría conocerlo. Porque los caminos de Dios revelan su carácter. Los caminos de Dios revelan cómo nosotros podemos servirle mejor a Dios. Ahora, esto implicaba obedecerle. Lo que determina si Dios caminará con nosotros o no es nuestro nivel de obediencia a su voluntad. Mira lo que dice Juan 14:15: si ustedes me aman, se aprenderán los mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahí está la obediencia.
La obediencia de Israel hizo que llegaran 40 años más tarde a la tierra prometida y 600,000 muertos antes de llegar a la tierra prometida, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Así que Dios nunca está negociando su obediencia, tampoco está negociando su santidad. Dios es Dios, hermanos. Moisés también sabía que conocer los caminos de Dios es esencial para obedecerle, y la obediencia es esencial para recibir las bendiciones de parte de Dios. Leímos un texto donde dice que hay una, ¿dónde está? Le dice Dios le dice Moisés a Dios: quiero conocer tus caminos. Si conozco tus caminos y hallo gracia ante tus ojos. Hay una relación ahí entre conocer los caminos de Dios y la gracia de Dios. Conocer por un lado y por otro lado la gracia de Dios. Bueno, Israel, hermanos, cuando vio los caminos de Dios, lo que ellos hicieron fue quejarse. Vieron los caminos de Dios e Israel se quejó. Moisés no se quejó. Moisés aguantó, soportó lo más que pudo al pueblo terco, aunque al final Moisés no entró a la tierra prometida, porque fue tanta la presión del pueblo terco que hizo caer a Moisés. Así que, hermanos, notemos que hay una relación estrecha entre los caminos de Dios y hallar gracia ante los ojos de Dios. Fuera de los caminos de Dios no se puede encontrar su gracia. Israel no encontró el poder de la gracia porque siempre se estuvo quejando, mientras su corazón seguía en Egipto. Dice la Biblia en Isaías 55:8. Le dice el profeta Isaías al pueblo de Israel esto de parte de Dios. Dios dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Declara el Señor. Así que de ninguna manera nuestros caminos son los caminos de Dios. Son muy diferentes y tenemos que aprender nosotros, hermanos, a dejar nuestro camino y a transitar en los caminos de santidad, en los caminos de oración y en los caminos de obediencia. Finalmente, caminos de reposo. Cuando Moisés escucha que Dios le dice, cuando Moisés, después de orar a Dios, y Moisés le dice: bueno, ¿en qué se va a conocer que he hallado gracia ante tus ojos, Señor? Luego le dice: Señor, no es posible que aquellos que no te conocen vean que tú nos has abandonado y que ya no somos tu pueblo. Entonces Moisés estaba diciendo que aquí está la diferencia clara de alguien que conoce a Dios y alguien que no conoce a Dios, la presencia manifiesta de Dios, porque Moisés estaba diciendo: ¿van a decir que ya no está Dios con nosotros? ¿Van a decir que Dios nos abandonó? Entonces ahí está la diferencia entre alguien que conoce a Dios, la presencia manifiesta de Dios, y alguien que no conoce a Dios, la presencia de Dios no está ahí. La presencia manifiesta de Dios. Ante eso, hermanos, Moisés escuchó de parte de Dios y fue muy una diosidencia, así le llamamos, que concordara este versículo con el aniversario de la iglesia, porque ese texto a mí me ha sostenido todo el tiempo. Cuando Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré reposo.
Ese texto a mí me ha sostenido, hermanos, porque no es la habilidad del pastor, no es la entereza del pastor, es la gracia de Dios. Si Dios le ha permitido a otros pastores tener congregaciones más grandes, gloria a Dios. Si Dios le ha permitido a otros pastores que sean famosos en el mundo, gloria a Dios. Pero a mí me puso Dios aquí por su gracia. Tanto aquellos como yo, un día vamos a darle cuentas a Dios. Pero al final, en la misma recompensa recibieron todos. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? Y unos dijeron: Señor, ¿cómo es posible? Ellos solo trabajaron 1 hora y les van a dar lo mismo. Bueno, yo soy el que premio. Así que al final de los tiempos, todos vamos a recibir lo mismo. Así que si Dios me puso acá con 100 personas, trataré de ser fiel a Dios. Ese es mi trabajo, llevarme a esos 100 con el Señor, ¿verdad? Así que Jesús dijo lo siguiente para el final, caminos de reposo. Dice Mateo capítulo 11, 28, Jesús diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. De tal manera que hay un reposo, un descanso al estar en Cristo, ¿verdad? Cuando tú tratas de hacer las cosas sin Dios, te vas a desgastar, hermano. Tarde que temprano te vas a desgastar. Así que nos conviene hacer las cosas o estar en Cristo Jesús para que hallemos reposo, hallemos descanso a través de tener a Cristo en el corazón y no nos sintamos cansados ni cargados. Moisés sabía claramente cuál era la diferencia entre ser el pueblo de Dios y no serlo, la presencia manifiesta de Dios. Los creyentes debemos de descansar en Él. Dice la Biblia en Isaías 40, 29 al 31, en la NTV: Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Fíjate cómo dice la Biblia: Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. 30. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. 31. En cambio, los que confían en el Señor, ahí está, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Eso es esperar en Dios. El pastor Tim Keller escribió lo siguiente: Dios nos ve como somos, nos ama como somos y nos acepta como somos, pero por su gracia no nos deja como estamos. Eso vivió Moisés con todo el pueblo, y nosotros tenemos que aprender de Moisés, hermanos, a transitar en los caminos de santidad, en caminos de horas de oración, de obediencia y de reposo. Con esto en mente que acabamos de escuchar, Dios siempre se aleja del pecado o destruye el pecado. Así que Dios no nos va a dejar en esa situación donde estamos, por su gracia. Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios transforma la vida de la persona. Por eso es que el conocimiento de Dios transforma la vida del hombre. Tanto conocemos a Dios, tanta evidencia se ve en nosotros, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, hasta cómo te vistes, hasta cómo hablas, hasta cómo piensas. Afecta toda tu vida, hermano, el conocimiento de Dios. Y que esté en nuestra mente eso que escuchó Moisés cuando Dios le dijo: no voy a ir con ustedes, no sea que yo los destruya, porque son un pueblo
terco. Y ustedes conocen a una persona terca, alguien terco. Bueno, dice hermano, yo. Bueno, nosotros somos tercos por naturaleza, ¿verdad? ¿Han ustedes visto cuando se pone cemento fresco en la calle? No pasar. Bueno, aquí pasó el chino. O sea, dice, no pasar. Y uno pone la planta ahí y todo. No pasar. No pase por el pasto. Pasen por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? No, ya está muy lejos. Atravesamos aquí. Somos que tercos por naturaleza. Pareciera que nos dicen al revés las cosas, ¿verdad? Pero así estaba el pueblo de Israel. Por eso Dios les dijo: no voy a ir con ustedes, no sea que los destruya. Wow. Así que hermanos, esos 4 años que Dios nos ha permitido estar aquí en la iglesia, hemos reconocido que de conocer a Dios necesariamente hay que transitar en los caminos de santidad, caminos de oración, de obediencia y de reposo. Eso aprendió Moisés y eso tenemos que aprender nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que no conoce a Dios? La presencia manifiesta de Dios. Pedro escuchó eso de la gente: oye, ¿tú eres uno de los que sigue a Jesús? No, claro que no. Si hablas como ellos. ¿Verdad? Jesús también dijo: bueno, a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. ¿Cuándo no nos persigue el mundo? Cuando somos como ellos. ¿Cuándo no dice nada el mundo de nosotros? Cuando nos parecemos a ellos. Pero cuando tú piensas diferente, te señalan. ¿Y tú por qué piensas así? ¿Y tú por qué haces así? ¿Y tú quién te lavó el cerebro? ¿Y tú? Nos empiezan a rechazar, nos empiezan a decir. Pero cuando el mundo no nos dice nada y además nos aplaude, es porque podemos tener mucho parecido con ellos. Y Dios no es compatible con el pecado. Pero Dios nos amó tanto, dice la Biblia, que envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Cristo es la esperanza de gloria para nosotros, hermanos. No somos los mejores creyentes del mundo, no somos los mejores discípulos, no somos perfectos, pero sí somos genuinos hijos de Dios. No somos perfectamente santos, pero somos verdaderamente santos, porque dice la Biblia: ustedes son santos. Y esa es nuestra manera de transitar en la vida, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia pudo haber dicho: bueno, sin amor nadie podrá ver a Dios. Sin generosidad nadie podría ver a Dios. Sin conocimiento. Pero dijo: sin santidad. Porque ese es el carácter de Dios. Imagínate, le quitas la santidad a Dios, ¿y dónde queda Dios? Dios es el único santo. Con eso en mente, vamos a ponernos de pie en esta noche, hermano, en esta tarde. Conocer a Dios requiere conocer sus caminos. Alguien podría decir: es demasiado difícil seguir a Dios. Jesús dijo: lleven mi carga. Dejen su carga, usted lleven mi carga, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Así que busquemos a Dios, hermanos, mientras Él pueda ser hallado. Volvamos a Dios hoy.
Hoy es el tiempo. Ven a Dios. Dios te ama así como estás ahí en tu lugar, así como has venido hoy. Pero Dios quiere hacer algo en ti, algo en tu corazón, algo en tu mente. Quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón. Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Dios cambia primero lo de adentro y después es evidente afuera. Así que Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu manera de ser de adentro, para que haya un resultado después afuera. Señor, hoy venimos delante de ti. Señor, aquí estamos, no por nuestra sabiduría. Aquí estamos, Señor, no por ser listos, más listos que otros. No estamos aquí por nuestras habilidades. Estamos aquí por tu gracia, Señor. No somos mejores que otros, no somos peores que otros, pero estamos aquí por tu gracia, porque a ti te ha placido, Señor, que esta iglesia esté de pie, se sostenga solo por tu gracia. Gracias, Señor, por haber guardado a la iglesia de tantos y tantos ataques, haber guardado las familias, haber guardado los matrimonios, los hogares. Gracias, Señor. Todo ha sido por tu gracia. Estar en la roca que es Cristo nos ha permitido hoy estar de pie, Señor. Nos declaramos, Señor, débiles, para que tú te hagas fuerte en nosotros. Diga el débil: fuerte soy, Señor. Pero esa debilidad es una oportunidad para ver tu poder y tu grandeza, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sostén la vida de esta iglesia, Señor. Prepara hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Prepara mujeres fieles que sean idóneas, Señor, para enseñar a otras mujeres. Levanta en este lugar hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que conozcan tus caminos, que conozcan tu carácter, Señor, más allá del emocionalismo, más allá del humanismo, que podamos conocer a Dios a través de conocer sus caminos, conocer su carácter, conocer sus atributos, Señor, y de esa manera estar en relación contigo. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Señor, ¿qué podemos ofrecerte si estás rodeado de gloria y de majestad? ¿Cómo podríamos llegar ante tu trono, Señor, si multitud de ángeles te adoran diciendo: santo, santo, santo? La única manera en que podemos llegar, Señor, es aceptando que somos pecadores, arrepentidos y regenerados por la sangre de Cristo. Podemos llegar ante el trono de tu gracia por la sangre de Cristo, y podemos hallar ayuda y oportuno socorro por la sangre de Cristo. Jesús, eres nuestro buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Vamos, dile: solo en tu voluntad.
conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo, me rindo. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor. Tú conoces todos mis caminos. Sí, Jesús, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Oh, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, oh, mi Dios, me rindo. Delante de ti nos rendimos en este día, Señor. No tenemos a dónde ir, solo tú eres nuestro refugio. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor, eres nuestro buen pastor. Solo tú, eres digno, eres digno. Oh, mi Dios. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Oh, mi Dios, me rindo. Eres mi buen pastor, tú conoces Mi camino, Jesús. Gracias, Señor. No tenemos más que rendirnos. Gracias, Señor. Tanta bondad que hemos recibido de tu parte. Tanta misericordia que disfrutamos cada día. Gracias, Señor. Los que no éramos pueblo, ahora somos tu pueblo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Gracias, Señor. Gracias. Tú conoces nuestros caminos. Te apiadas de nosotros. Nos atraes hacia ti con tus cuerdas de amor, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo podremos pagarte? Oh, alguien podía levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, tú has sido bueno. Cada mañana me has mostrado tu bondad. Cada día has guardado mi casa, mi familia. Has guardado nuestro hogar. Has guardado nuestro matrimonio. Solo por tu gracia. Solo por tu gracia. Eres nuestro buen pastor. Oh, gracias, Señor. Eres mi buen pastor. Tú conoces